Ángel González me pregunta, ¿qué importancia tiene Frank Zappa en la música? Pues no sé, ya que no me genera nada en lo más mínimo. ¡Qué barbaridad! Capto su sátira, pero en lo musical me parece un poco soso. Es que a mí también. A mí nunca me ha dicho nada la música de Frank Zappa. El momento culminante para mí de Frank Zappa, te voy a decir cuál es. Cuando se hicieron, cuando la loca esposa creo que era ya ex esposa ahora, la loca esposa del senador Gore, que luego fue vicepresidente de los Estados Unidos, Tipper Gore, decidió que el rock estaba llevando a los chicos a suicidarse y a la violencia y a la muerte, al sexo, a las drogas y a la destrucción. Y se hicieron una serie de audiencias en el Senado estadounidense que están en YouTube, que es magnífico verlas. Y ahí se presentó Frank Zappa muy de traje, por cierto, muy seriecito, y les dijo, miren, la música no tiene la influencia que ustedes creen, y dijo una frase que es maravillosa, dijo, si de lo que más escriben canciones es de amor. Sí, hasta el grupo de dark metal más bruto que conozcan acaba haciendo canciones de amor. Y luego lo mejor de los grupos de metal son sus baladas de amor. Bueno, si lo que más se hace son canciones de amor y lo que más se escucha son canciones de amor e influyeran en la gente, pues nos amaríamos unos a los otros en vez de estarnos rompiendo la cabeza. Y es una visión, un argumento brillante de Frank Zappa. Es hasta allí donde lo admiro. Por cierto, quien realmente se lució allí fue el cantante de Twisted Sister, cuyo nombre, por supuesto, como es costumbre en estos streamings, y considerando que es uno de los tipos que mejor me cae en la música, pues acabo de olvidar su nombre, ya me acordaré de él. Pero él se presentó como si fuera el escenario, de chaleco sin camisa, con el pelo hasta acá, y los puso, les demostró que sabía más, que era más inteligente, que era más educado, que estaba mejor informado, y les dio una barrida, sobre todo a Tipper Gore, este hombre, que es de las cosas más bonitas que uno puede ver, porque mira, cuando hay asnos pomposos, insultarlos es muy fácil, pero humillarlos desde la inteligencia, desde la seriedad. Es que en este video ustedes golpean a una persona y sí, mire, esto está sacado de mi colección personal de dibujos animados de Tom y Jerry. Pues si usted da cuenta, después de que lo tienen por la escalera, él está sano nuevamente y está para que le den con la puerta. ¿Qué es lo que pasa en los dibujos animados? Porque este video es un dibujo animado, no es una invitación a matar a los padres. Y creo que era, no me acuerdo si era I Wanna Rock o We're Not Gonna Take It. Y bueno, los demolió. Hasta allí, ese momento de Frank Zappa para mí me parece brutal, pero musicalmente no me dice nada, lo siento, así que no puedo ayudarte, salvo acompañándote en el sentimiento.